Hola equipo Autonisa, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Riveros, jefe de tesorería. Para mí y para mi equipo pues es un honor estar con ustedes el día de hoy. Hoy un pasito más en nuestro reto de 90 días. Hoy veremos algo de gestión de calidad, cómo lo vivimos diariamente. Entonces, gracias por conectarse y nada, empezamos de una vez. Es importante que al empezar de hablar de calidad no son como tal únicamente, no son normas ni unos pasos, aunque bien tiene una metodología. Nuestras tareas diarias son lo que definen la calidad, lo que nosotros podemos hacer desde nuestros roles. Entonces, es importante que nosotros sepamos que podemos hacer parte de esa calidad con pequeñas acciones. Entonces uno diría que no, que es calidad, es entregar un carro lavado y en condiciones, es tener una documentación en orden, es tener bien detallada una cotización o sobre un proceso que se va a realizar sobre un vehículo. Y la respuesta puede que sea sí, en efecto, eso hace parte como tal de la calidad, pero no debemos dejar de lado que la calidad es lo que nosotros, es cumplir lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, es realmente ceñirnos y que el cliente sienta que realmente la inversión en cuanto a dinero y cuanto a tiempo realmente está sintiendo que sí fue bien retribuida y sabiendo que está en buenas manos. Esa realmente es la calidad. Entonces hay una frase que me gustaría decirles y para que la tengamos presentes y en este podcast tesorero la tengamos muy bien presente, y es que la calidad no es lo que nosotros creemos que damos, sino lo que el cliente percibe que recibió. Es importante tener claro este concepto porque a veces pensamos que ese pasito más, la trasnochada, de pronto ese incremento de horas trabajadas, a veces uno no siente que el cliente realmente valore ese tipo de cosas, pero a veces con pequeñas acciones podemos hacer que el cliente realmente se sienta valorado y que se sienta que recibió un buen servicio. Entonces hay que tener presente este concepto como tal en lo que es la calidad. Entonces, ¿por dónde empieza la calidad? La calidad empieza por un saludo amable, en la manera en la que explicamos algo técnico de manera sencilla, en el cuidado en lo que hacemos una limpieza en un taller, en la puntualidad para entregar el vehículo. Ahí empezamos con el concepto de lo que es la calidad. Si bien hay procesos documentados sobre cómo debemos hacer cada paso en postventa, en ventas, en nuestro proceso administrativo, lo que suma son los pequeños detalles y nosotros cómo trabajamos y cómo reducimos ese margen de error. Por eso documentamos todos estos procesos. Pero al final lo que busca la calidad es que el cliente diga qué buen servicio tiene Autonisa. Y pues a fin de cuentas eso no lo logra un gerente ni la persona encargada de calidad, eso lo logramos todos con nuestras acciones, con todos los que hacemos pues parte como tal de este proceso. Entonces es claro entender que hay una cadena de calidad, ¿no? De que todo eslabón y toda persona dentro de nuestra organización pues como tal tiene una función y un fin, y cuando esa cadena se rompe es cuando pues incurrimos en fallas, en demoras, en obviar información o no entregarla en su debida forma o tiempo. Entonces es eso. Y como en un ejemplo que lo podríamos trabajar cuando, no sé, un asesor se compromete a entregar como tal un accesorio, el accesorio no estaba disponible dentro del stock porque la persona encargada no lo actualizó dentro del sistema y a la final no se le pudo notificar al cliente que pues ese accesorio no estaba disponible. Un caso que se puede presentar o en cualquier otro tipo de ámbito. Entonces, pues a fin de cuentas, tener claros todos estos procesos y trabajar en función de ellos es lo que nos permite a nosotros que el cliente tenga una buena experiencia. Entonces, si el cliente tiene una buena experiencia, pues va a tender a regresar, ¿no? Sería lo que nosotros esperamos y que es lo que realmente sucede. Un cliente bien atendido, pues vuelve nuevamente. Entonces cuando la calidad falla, pues no es porque alguien quiera realmente hacer las cosas mal como tal,
sino porque no estamos bien coordinados y bien alineados. Tal vez no tenemos claro el proceso, tal vez tenemos en dudas en a quién recurrir o quién sigue en la cadena o quién está antes, y para eso nosotros trabajamos en función de la calidad. Entonces, si tenemos claro todo ese tipo de procesos, el margen de error pues evidentemente disminuye, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Pues uno podría decir, no, hay que tener todo absolutamente documentado bajo la norma, hay que tener cada paso claro, hay que seguir el orden como tal de cada cosa. Y sí, en esencia, gran parte y que nosotros tengamos los procesos claros depende mucho de eso. Pero hay algo que debemos tener nosotros todos en nuestro ADN Autonisa, y es que debemos que trabajar como un equipo, comunicarnos mejor, seguir esos procesos que están documentados no por cumplir, sino porque están pensados para evitar esos riesgos y protegernos como grupo, como compañía, para proteger nuestros procesos. Entonces la calidad es algo que no se improvisa, que no es a las carreras, que realmente nada, con afán no se logra nada, sino que lo que se logra, lo que se hace con organización y método y con atención es lo que realmente le da valor al proceso. A veces uno quiere resolver todo rápidamente, ¿no? Y a veces en ese intento de solucionar algo rápido se nos van detallitos, conceptos que debíamos tener en cuenta, de pronto temas que debíamos haber cobrado y no cobramos, por no hacer el proceso con tiempo, una entrega, afanando las áreas. A veces eso genera esos errores y es lo que a veces no nos deja bien parados, y a veces el cliente puede que perdone un retraso, pero a veces o muy rara vez perdona un maltrato o una mentira. Entonces debemos tener muy claros esos procesos para evitar este tipo de situaciones. A veces también es importante tener claro que a veces no basta con cumplir el procedimiento. Uno de los principios también de la calidad es ir un poquito más allá. ¿Qué puedo hacer de manera adicional? Y a veces no tiene que ser una acción supremamente compleja o difícil de hacer, sino a veces es ese aporte personal que nosotros podemos dar a nuestros procesos, que no necesariamente tienen que estar documentados. En la parte de ventas, por ejemplo, brindar una atención especial que no estaba documentada a un cliente, hacer una carta firmada por él directamente o por su equipo, inclusive dándole un detalle, por ejemplo, a los niños de una familia que vienen a comprar su primer vehículo por primera vez. Son detalles que marcan la diferencia tal vez para una persona, que no están documentados como tal en un proceso, pero que sí nos permite que esa persona, ese cliente vuelva nuevamente, y que realmente entender que la calidad personal en nuestros procesos la damos nosotros. Podemos ser muy buenos siguiendo procesos, pero a veces esa idea adicional es la que nos permite mejorar, ese aporte, ese picantico que hace que mi trabajo tenga un mejor fin, que también yo disfrute, que como eso estoy haciendo esto adicional que le da valor a mi proceso. Es importante también tener claro este ítem. También es importante tener en cuenta que a veces cometemos errores, ¿no? A veces, aunque teniendo procesos muy bien documentados y reglamentados, a veces es imposible, somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, ¿qué realmente pasa con los errores? Pues que a veces se cometen, pero pues a veces lo más importante es cómo reaccionamos frente a ese error. Entonces es importante hacernos cierto tipo de preguntas cuando cometemos algún error dentro de un proceso, y es, le ponemos la cara al cliente, asumimos que tenemos culpa también dentro del proceso, y esto ya sea de cara al cliente o en nuestro cliente interno, en la cadena que les mencionaban anteriormente, con el eslabón anterior o en el eslabón que sigue, asumo esa parte. Es importante tenerlo claro, y sobre todo damos algún tipo de solución y seguimiento. Aún reconociendo mi error, puedo contribuir y dar seguimiento, no simplemente suelto el inconveniente, el problema al eslabón que sigue o el eslabón que estaba anteriormente me lo pasa a mí, sino realmente hay un seguimiento. Entonces es importante también entender que a veces ese tipo de apoyos permiten mejorar el proceso y generar una mayor empatía por parte de las demás áreas.
La calidad pues no es realmente que no haya fallas, es cómo respondemos cuando algo sale mal. Esa es la esencia de cuando cometemos un error, cómo reaccionamos. Y también ahí se evalúa mucho y el cliente y con nosotros como personas vemos es cómo estamos a nivel de equipo, cómo trabajamos nosotros en cohesión. Entonces una cultura enfocada a la calidad, más que un requisito, es sobre la mentalidad que tenemos para sobreponernos a ese tipo de situaciones, realmente una cultura de calidad. Y entonces viene la gran pregunta, ¿qué es una empresa de calidad? ¿Qué caracteriza a una empresa que tiene una cultura como tal de calidad? Y eso es que la gente hace su trabajo con orgullo, se comparten las buenas prácticas. Cuando yo descubro o entiendo que este proceso se puede hacer de mejor manera, lo socializo con mi equipo de trabajo, doy la idea, tengo iniciativa como tal sobre esos procesos. Los líderes son receptivos y comunican esos esfuerzos y los reconocen, los hacen visibles esos aportes. Eso ayuda a que haya una mejor cultura empresarial hacia la calidad, que se valora al cliente, pero como tal también a nuestros compañeros y a nuestros procesos. Eso suele tomar tiempo, pero cuando una cultura de calidad está bien enfocada, se siente en el ambiente, se respira y es una manera más fácil de hacer nuestros aportes, ya sea a nuestros líderes de proceso o hacia nuestros compañeros o inclusive hacia el cliente. Y acá por lo anterior es bueno tener una buena escucha, saber escuchar asertivamente, entender a veces que pues de pronto podemos tener fallas, que a veces las quejas nos duelen, pero nos enseñan mucho. A veces de pronto podemos concientizar a un eslabón de la cadena o un participante dentro de un proceso, realmente quién está con la línea de fuego, y también ponernos un poquito en los zapatos y entender de pronto dónde está la falla de ese proceso, dónde podemos encontrar esa mejora. Entonces también es importante como tener esta capacidad receptiva muy bien y que esté funcionando bien, y sobre todo proponer cómo mejorar es lo importante. Entonces es importante tener claro una cultura de mejora continua. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué estoy haciendo hoy que puedo mejorar a como lo hice ayer? Es importante tener este concepto claro y ver qué procesos podemos mejorar dentro de nuestras áreas. Si bien a veces trabajamos en automático, tenemos procesos ya tan mecanizados que lo hacemos de una manera y de pronto a veces no nos detenemos a revisar cómo lo estoy haciendo y cómo lo podría mejorar. Ese es uno de los primeros ítems a tener en cuenta en cuanto a una mejora continua de calidad. Y a veces en pequeñas acciones, llegar más puntual, revisar los documentos 2 veces antes de entregar, aprender una función nueva dentro de nuestro sistema que nos permita optimizar una función. No es hacer como tal una revolución todos los días, no tenemos que hacer grandes cambios todos los días, pero a veces con simples acciones lo podemos mejorar. Y pues cuando todo en ese equipo pues piensa de esa manera, pues los resultados tienden a cambiar. Entonces esa es la invitación, equipo. Darle las gracias a ustedes por escucharnos. Déjenos en los comentarios las ideas que tengan para mejorar sus procesos. Llévense la reflexión para su casa. ¿Qué podemos hacer hoy mejor que ayer? ¿Cómo lo hicimos? Y nada, un abrazo para todos ustedes de parte del área de tesorería. Muchísimas gracias por su atención y nada, gestión de calidad. Muchísimas gracias.